Bienvenidos estudiantes a este nuevo curso sobre desarrollo o formación del carácter. El día de hoy vamos a tratar el tema básicamente para hablar de carácter tenemos que hablar de personalidad. Vamos a tratar de hacer una diferencia entre los componentes de personalidad, los cuales dentro de ellos está el carácter. Bueno, para hablar de personalidad tenemos que hablar primeramente de persona. ¿Por qué? Porque la palabra personalidad proviene básicamente de esta palabra, persona, ¿no? Y el término persona proviene del griego prosopón. Y esta palabra prosopón que significa persona o máscara. ¿Por qué máscara? Porque en la antigua Grecia los actores, ¿no?, para poder actuar, se ponían ciertas máscaras que cubrían su rostro. Se dice, la historia menciona, que el actor que se cubrió el rostro fue porque quería ocultar un defecto físico, ¿no? Y de allí, con el pasar del tiempo, esta palabra llegó a llamarse personalidad, ¿no? Que quiere decir la parte externa, como una máscara, ¿no? O algo que los demás pueden observar. Bueno, existen diversas definiciones respecto a personalidad, diversos autores, diversas corrientes psicológicas. Voy a hablar de uno, la cual quizás muchos de ustedes han escuchado, de este personaje, Sigmund Freud. Él mencionaba que la personalidad está organizada por tres sistemas fundamentales. Él decía que estaba conformada por el ello, el yo y el superyo. Y estos sistemas eran dinámicos, es decir, se interrelacionaban constantemente en el ser humano. Y por lo tanto, esto conformaba básicamente la personalidad, ¿no? El ello era algo innato, que está relacionado, según Freud, con los instintos, con lo cual uno nacía. El superyo tenía que ver con las reglas, las normas que eran aprendidas a través de las órdenes de los padres, y el yo, que también se iba adquiriendo y era el factor regulador entre el ello y el superyo. Es decir, si el ello, por ejemplo, quería o deseaba realizar algo, lo hacía sin medir las consecuencias. Y no, por ejemplo, si veía a alguien que estaba comiendo, supongamos, si alguien está siendo llevado por el ello, y ve a una persona que está comiendo un helado, entonces, se le antoja el helado, el ello le diría, ¿no?, coge el helado y quítale el helado y cómelo porque tú tienes hambre y además tienes apetencia de comer un helado, ¿no? El superyo, que es formado a través de las normas impuestas por los padres, te diría, ¿no?, no, todavía no hagas eso porque ¿qué? Te puede golpear, te puede pegar, te puede denunciar, te puedes acarrear problemas, esta persona te puede odiar. Entonces el superyo te mantiene. En cambio el yo sería un control entre ambos, ¿no? Diría lo siguiente: entonces mira, si tú quieres un helado, ¿por qué no haces lo siguiente? Le diría el yo, ¿no? Ve, convérsale al joven y dile que de repente, si no tiene dinero para poder comprar, si te puede invitar a helado, no lo sé, o buscar otras maneras de poder suplir esta necesidad de comer un helado, ¿no? Y a su vez también mitigas también la sobrecarga que tiene el superyo, ¿no? Porque cuando el superyo es grande, a veces crea cierto índice de culpabilidad, ¿no? Entonces el yo es un regulador, ¿no? Entonces es dinámico, siempre está en constante funcionamiento, relacionamiento entre ellos, ¿no? Eso así lo definía o mencionaba, que la personalidad estaba compuesta, según el psicoanálisis, ¿no?, basado o impuesto por Freud. Erich Fromm es otro personaje que dice que también la personalidad es la totalidad de cualidades psíquicas heredadas y adquiridas que hacen del hombre un ser único y diferente a los demás. Y él menciona que también, así como Freud, tenía tres elementos, pero él decía básicamente que era un elemento biológico, un elemento psicológico y un elemento social. Es decir, biológico, que ya está impuesto, que tiene que ver con la herencia, con la genética.
Lo psicológico, que tiene que ver con el ámbito cognitivo. Sabemos que el ámbito cognitivo tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el pensamiento. Y lo social, porque uno lo va aprendiendo uno a través de la relación con los demás, con el ambiente, el entorno más cercano, ¿no? Y principalmente que son los padres, ¿no? A su vez, Erich Fromm considera que la personalidad del individuo se desarrolla de acuerdo a las oportunidades que le ofrece una sociedad en particular. John Watson es otro teórico que sostuvo la existencia de la conciencia y consideraba que todo aprendizaje dependía del ambiente externo y toda actividad humana era condicionada y condicionable a pesar de la diversidad de su estructura genética. John Watson era otro teórico que trató de dar una explicación respecto a la personalidad. Él decía que la personalidad era la existencia... él sostuvo la inexistencia de la conciencia y consideraba que todo aprendizaje dependía del ambiente externo y toda actividad humana era condicionada y condicionable a pesar de la diversidad de su estructura genética. Él rechazaba los postulados planteados por Sigmund Freud, ¿no? Él decía que no era algo interno que podíamos desarrollar, sino era algo que se aprendía a través de la experiencia, del aprendizaje, del condicionamiento que se iba dando en el transcurso del relacionamiento de la persona con su entorno próximo. Entonces él se basaba más que la personalidad uno podía identificarla a través de la observación de la conducta, de cómo uno se comportaba. Entonces ahí uno podía determinar qué tipo de personalidad podía tener. Él decía que la personalidad es el producto final de nuestro sistema de hábitos, es la suma de actividades que realiza el individuo y que se pueden describir y caracterizar haciendo uso de la observación. Es decir, reduce la personalidad a comportamientos objetivamente visibles. Alfred Adler era otro teórico y él decía lo siguiente, decía que la personalidad es el estilo de vida del individuo, su manera característica de responder a los problemas de la vida, incluyendo los objetivos vitales. Ahora vamos a dar una definición planteada por los psicólogos. La mayoría de los psicólogos consideran a la personalidad como los patrones de comportamiento único y relativamente estable de una persona. ¿Por qué dice que son patrones de comportamiento único? ¿Por qué? Porque a nivel de personalidad, en cada una de las personas no hay una personalidad igual. Es decir, pueden ser muy parecidas en diversos rasgos de personalidad o una forma de comportarse, pero no son de manera igual. Pueden ser similares, pero nunca van a ser igual. Por eso se llama comportamiento de patrones únicos, porque cada persona tiene una personalidad única. ¿Y por qué se le llama relativamente estable de una persona? Porque relativamente estable es porque una persona puede comportarse de una manera en el tiempo, ¿ya? En el tiempo, por ejemplo, si yo soy impulsivo, por ejemplo, entonces yo voy a actuar de manera impulsiva en todos los actos que pueda realizar de mi vida, ¿no? Porque mi impulsividad está allí, es parte de mi personalidad. Pero cuando se vuelve relativamente estable, o sea, eso se va a dar siempre, en todo momento. Pero relativamente estable se dice ¿por qué? Porque puede haber sucesos que se pueden presentar en la vida del individuo que hace que, por ejemplo, en mí esta impulsividad no aparezca. Por ejemplo, la muerte de un familiar. La muerte de un familiar me puede llevar a que yo, en vez de ser impulsivo, me conlleva a tener tristeza, apatía, desgano ante una situación que generaba anteriormente mi impulsividad, no, por la muerte de un familiar muy cercano, querido, entonces, y mi impulsividad ya no aparece. Entonces, por eso es relativamente estable. Después pasa estos momentos de tristezas y nuevamente mantengo mi personalidad estable, ¿no? O sea, lo mantengo hasta que aparezca de repente otra eventualidad que nuevamente produzca una variación dentro de mi personalidad, ¿no? Pero por lo general se va a mantener estable.
En otras palabras, la personalidad se refiere a la consistencia en quién es usted, quién ha sido y quién será. También abarca la mezcla especial de talentos, actitudes, valores, esperanzas, amores, odios y hábitos que hacen a cada uno de nosotros una persona única. La personalidad se dice que ya se le considera como estable a partir de los 30 años en adelante, ¿no? Es como un yeso, ¿no? Uno va moldeando el yeso y ya a partir de los 30 años ya este yeso se endurece, ¿no? Y si uno no lleva un buen molde adecuado, no va a poder salir pues lo que uno desea con el yeso, ¿no? Ya sea un vaso, una taza, un jarrón, no lo sé. Entonces se dice así: se va endureciendo como el yeso a través del tiempo y se considera que ya es estable a partir de los 30 años, ¿no? Dentro de la personalidad existen tres componentes básicamente. Son tres. Es la constitución. ¿A qué se refiere con constitución? Se refiere al soma, es decir, al cuerpo, ¿no? Cada persona tiene distinta fisonomía. Algunos pueden ser altos, algunos pueden ser delgados, algunos pueden ser gordos, algunos de contextura más gruesa, algunos más bajos, dependiendo, ¿no? Entonces, a eso se le llama constitución. Es una parte también de la personalidad, pero no se lo considera solamente por el ámbito de la fisonomía, sino también se le considera al cuerpo como tal, porque en el cuerpo se producen diversos factores, como por ejemplo el ámbito de las hormonas, que tiene que ver también, que de otra manera influye en el modo de comportarse de las personas, ¿no? El modo de comportarse de las personas, ¿no? A su vez también, ¿por qué le digo eso? Por ejemplo, si alguna persona padece de tiroides, ¿no? Ustedes saben que la tiroides va a generar diversos tipos de hormonas, ya sea si tenga hipo o hipertiroidismo. De otra manera esto va a afectar al modo de comportarse. Se dice que las hipertiroideas tienden a ser más sensibles, tienden a ser un poco más apáticas, más orientadas a la tristeza a veces. Entonces, de otra manera, esto que tiene que ver con nuestro cuerpo va a influenciar en el modo de comportarnos, ¿no? Y a su vez también tiene que ver con el ámbito de los neurotransmisores, y eso tiene que ver en el ámbito también con el sistema nervioso que cada uno tiene, ¿no? Entonces, que va a implicar en la forma de reaccionar ante diversas situaciones, ¿no? Muy bien. Pero también hay otro componente dentro de la personalidad, es el conocido temperamento. A veces el temperamento es confundido con el carácter. Vamos a ver un poco la diferencia en esta clase de temperamento. El temperamento viene del latín temperamentum, que significa medida, ¿ya? Y se refiere a los rasgos de personalidad heredados que se encuentran presentes desde la temprana infancia. Es decir, el temperamento son rasgos de personalidad que uno ha heredado de los padres, uno ha heredado de los abuelos, tanto de materno como paterno, ¿no? Y uno los vuelve a repetir. Y los temperamentos son espontáneos, ¿ya? Son espontáneos, aparecen de una manera espontánea en una situación determinada, ¿no? No necesariamente en una situación determinada, sino aparece en todo el transcurso de nuestra vida de una manera espontánea, ¿no? Como yo le decía, si yo tengo un rasgo de impulsividad, que es parte de mi temperamento, lo va a aparecer en cualquier momento de mi vida, en cualquier circunstancia, ya sea con mis amigos, ya sea con personas conocidas o no conocidas, ya sea en el trabajo, ya sea con mi familia, pero mi impulsividad se va a mantener. Por eso decíamos que la personalidad es relativamente estable. Entonces, en diversas situaciones de la vida del ser humano. Entonces, el temperamento, si parte de mi temperamento es parte de mi impulsividad, entonces va a aparecerse en diversas situaciones en mi vida, ¿no? Y es heredada, es transmitida por mis padres. ¿Cómo uno puede darse cuenta de que el temperamento es heredado? Porque algunos pueden decir, no, el temperamento quizás se aprendió a través de las experiencias, ¿no? en su medio ambiente, pero no. Hubo estudios en los que se hicieron pruebas con niños recién nacidos y se observaron
que cada niño tenía ciertas particularidades para poder reaccionar ante otras personas. Por ejemplo, había niños que cuando se aproximaba a una persona extraña, sonreían. Y parecían que hacían ciertos gestos de gracia con las personas, aún siendo desconocidas. Había niños que ante esta misma persona desconocida emitían llanto en vez de una sonrisa, por ejemplo. Entonces lloraban con facilidad. Entonces se dice que a partir de esos estudios se podía ver algunos rasgos de personalidad a nivel del temperamento que cada persona tiene, y ya se puede identificar aún en los recién nacidos o en la niñez, ¿no? Y lo cual también es innato, ¿no? De acuerdo a algunos autores, 3 son los aspectos principales que se identifican en todos los temperamentos: el nivel de actividad, primero; segundo, la sociabilidad; y tercero, la emocionalidad. El nivel de actividad tiene que ver, ustedes se pueden identificar, si son padres y y tienen 2 hijos a más, o si observan a hermanos, niños, ustedes van a observar que uno quizás es más activo, tiende al movimiento, a hacer las cosas más prácticas, no con su cuerpo, básicamente. En cambio, otro no, tiende a ser un poco más apático, más lento, quizás. A eso se refiere con el nivel de actividad en el temperamento. El de sociabilidad también, ¿no? Como decíamos estos bebés, ¿no? Un niño una persona extraña se aproxima, quizás puede entablar una conversación con mayor facilidad que otra persona que se retrae, quizás, que un niño que se retrae, se cohíbe y no habla. Y la emocionalidad tiene que ver con la forma como uno reacciona ante una emoción, ¿no? Quizás las personas ante la presencia de un ser querido que no pudo ver muchos años, pues salta, se alegra, lo abraza, y otras personas no, simplemente se acerca, le da la mano y le da un abrazo aparentemente apático, ¿no? Y diríamos que no tiene mucha emoción. A eso se refiere con la emocionalidad, ¿no? A su vez también existe, y estos 3 elementos, aspectos principales que identifican a todos los temperamentos, se puede ver también en estas categorías, que son 5 categorías. El nivel de actividad, por ejemplo, que tiene que ver con la frecuencia e intensidad del comportamiento motor, la energía, el vigor que le mencionaba, ¿no? Cuando ven a una persona, el hecho de saltar, moverse, algunas personas son más activas que otras. Otra categoría sería la aproximación abandono, que se refiere a la tendencia a enfrentarse o a evitar estímulos nuevos, ¿no? Ante una situación nueva, algunas personas cómo lo asumen. De repente lo asumen como un reto y lo afrontan, otras personas simplemente se quedan allí y no quieren hacer nada. También otra categoría sería regulación de la atención y distracción, que tiene que ver con la habilidad para cambiar el foco de atención, tendencia a orientarse a los estímulos. Otra categoría sería la afectividad negativa, ¿no? Que tiene que ver con el miedo y la aflicción. La otra categoría y última sería la afectividad positiva, que tiene que ver con el sonreír, con el reír y la sociabilidad. Esas son las 5 categorías del temperamento, ¿no? Y algunos rasgos de temperamentos son, por ejemplo, la susceptibilidad, la irritabilidad, la condescendencia, la frialdad, la ternura, la expresividad, la inexpresividad, estados de ánimos predominantemente, ¿no? Generalmente los estados de ánimos son los que, por lo general, son rasgos de los temperamentos. Muy bien. Dentro del temperamento, la percepción subjetiva e interna, además de las respuestas psicofisiológicas asociadas a la emoción, nos da una idea de la intensidad de la respuesta y del tipo de temperamento, ¿no? Que se puede ver en el ámbito de la duración. Por ejemplo, la duración, porque, por ejemplo, cuando una persona tiende a ser más rencorosa que otra persona. Por ejemplo, una persona viene y le insulta a otra persona, ¿no? Eso crea cierto rencor. Algunas personas tienen una relación muy prolongada, ¿no? Quizás tienen rencor hacia esa persona que les insultó, puede ser un día, 2 días, una semana o más tiempo.
Otras personas, quizás, no puede ser una hora, quizás un día y después se le pasa, ¿no? Y tiende a olvidar esa ofensa. A eso se le refiere con la adoración. Luego podemos ver también que se presenta la latencia. ¿Y qué se refiere con latencia? Tiene que ver, por ejemplo, el mismo ejemplo del insulto, ¿no? Algunas personas tienden a responder ante una provocación de una manera más rápida que otras, ¿no? Si una persona le insultó a la otra, de repente, esta persona que recibió el insulto, ¿cómo reaccionaría? De una manera inmediata. También respondería con otro insulto o quizás lo podría golpear, lo podría acusar, pero de manera más inmediata. En cambio, esta persona quizás recibe el insulto, pero no responde inmediatamente. O sea, no reacciona de una manera, o reacciona de una manera menos impulsiva quizás, ¿no? Que la otra persona. A eso se refiere con latencia. Y umbral, ¿ya? El umbral que tiene que ver con la forma como uno reacciona ante un estímulo, ¿no? O sea, por ejemplo, la reacción ante un temblor. No todos reaccionan de la misma manera. Algunos tienden a reaccionar con desesperación, ¿no? Presentan cierto grado de ansiedad, temblor, sudoración, ¿no? En cambio, otras personas reaccionan de una manera más tranquila, sosegada, ¿no? Entonces, son diferentes formas de reaccionar ante una misma situación. A eso se le conoce como umbral. Quizá la otra persona sea mucho más sensible que la otra, ¿no? Vamos a hablar de un personaje, tal vez que ustedes han escuchado mucho, han leído sobre él, Hipócrates, ¿no? Es considerado como el padre de la medicina. Él es un médico griego que planteó 4 tipos de temperamentos, ¿no? Que fueron el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico, ¿no? El sanguíneo, las características del sanguíneo, características de su temperamento, de este temperamento son sociables, alegres, vivaces, prácticos, optimistas, sinceros, bulliciosos. Los viajes les son muy emotivos, les gustan de viajar mucho, amantes de la música, muy confiados, son muy despiertos, también a su vez son muy descuidados, también despreocupados, quizás eso sea el lado negativo de ellos, poco responsables en su trabajo, en el estudio y en el cumplimiento de sus deberes, pero están predispuestos a sentirse a gusto en cualquier ambiente, ¿no? El colérico, este temperamento, sus características tienden a ser muy impulsivos, agresivos, orgullosos, rencorosos, ¿no? Agresivos, impulsivos, ¿por qué? Porque son personas que quizás se plantean metas y quieren lograrlo sí o sí, ¿no? Entonces se autoexigen, ¿no? Y por eso esa impulsividad o esa agresividad a veces cuando no se cumple algo, ¿no? Son sensibles por eso también a molestarse, son muy activos, exaltados, listos a reaccionar agresivamente, siempre buscan pretextos para pelear y agredir, son perseverantes, por eso lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Por las metas que se trazan y los logros que quieren alcanzar. Parecen disponer de gran energía para toda actividad. Un colérico. El melancólico son personas más bien lentas, tienden más a la tristeza, son rígidos, pueden llegar a ser soberbios también, ansiosos, desconfiados, suspicaces, exaltados, retraídos, pesimistas, muy reservados, no quieren contar sus cosas así nomás a los demás, poco sociables, inseguros, tienen poco éxito en las relaciones interpersonales, prefieren estar solos, lloran con facilidad, son muy sensibles, buscan situaciones trágicas y dolorosas para sufrir, tienen poca fe en el futuro, ¿no? A veces presentan cierta desesperanza también, son inteligentes, pero prefieren hacer trabajos solos más que en grupo, ya sienten que su inteligencia se desborda más haciéndolo de manera individual, tienen una falta de seguridad personal, muy inseguros, y el pesimismo que los caracteriza, no logran el éxito en las relaciones sociales, ¿no?
tienden a ser un poco más introvertidos, ¿no? Tienen dificultad para poder iniciar una conversación, ¿no? O con una persona desconocida. El flemático tienden a ser más, por ejemplo, lentos, son más tranquilos, serenos, muy reservados también, un tanto indiferentes con las cosas, ¿no? Son persistentes, de principios arraigados, poco expresivos en sus gestos y emociones, y también son perseverantes. Muy bien. Otro componente de la personalidad viene a ser el carácter. Justamente es el centro de estudio de este curso, ¿no? El carácter deriva del griego carácter o carazo, que significa señal o marca grabada, ¿no? Etimológicamente significa marca o sello de un individuo, algo que te identifica. Su estilo de vida, el conjunto de características individuales y su manera distintiva de ser. El carácter también puede ser definido desde el punto de vista ético y se refiere a la conducta del individuo que concuerda con costumbres sociales y normas ético-morales, es decir, es el modo de actuar de acuerdo a expectativas sociales. Esta forma de definir el carácter implica juzgar a la persona con criterios éticos sociales, que son externos a él y que varían de sociedad en sociedad. En cuanto al origen del carácter, es mayormente adquirido y está formado por nuestras tendencias e inclinaciones obtenidas del nacimiento y adquiridas a lo largo de nuestra experiencia, los cuales nos orienta a actuar en un sentido determinado. Es decir, el carácter se va formando a través del tiempo, a través del desarrollo de nuestra vida, desde el nacimiento hasta que nosotros fallecemos. Y el carácter se va formando principalmente en relación, básicamente, o inicia a través del relacionamiento con la familia. El psicólogo Cloninger ya menciona que el carácter para él sería un conjunto de características que se van estructurando a lo largo del desarrollo a través de mecanismos socioculturales aprendidos como los valores, las metas, estrategias de afrontamiento y las creencias. Si el temperamento es una disposición biológica heredada, el carácter depende de las experiencias del sujeto. O sea, se va desarrollando a través de las experiencias que va teniendo en el transcurso de su vida. El carácter consiste en los firmes designios para querer hacer algo y es la ejecución real de los mismos. La voluntad del carácter supone energía y autodominio y en este sentido se identifica con una auténtica educación de la voluntad. Es decir, no hay carácter sin voluntad ni voluntad sin carácter. Hay algo fundamental en el carácter que tiene que ver con la voluntad. Posteriormente, mientras que vamos viendo este tema, vamos a ver cómo así tiene que ver la voluntad en el carácter. Cloninger menciona que el carácter tiene 3 dimensiones. La primera dimensión es la autodirección. La autodirección para Cloninger es la capacidad que tienen las personas para controlar y regular la conducta a fin de ajustarla a sus principios, metas y creencias personales. Esto tiene que ver también, como le mencionaba anteriormente, con la voluntad. Se relaciona con la madurez, autoestima y recursos generales de adaptación. La otra dimensión sería la cooperación. La cooperación hace referencia a los comportamientos prosociales de la persona, ¿no? El hecho de poder ayudar a otros, ¿no? Una persona que tiene mucho de cooperación, por lo generalmente es una persona muy altruista. Otra dimensión sería la autotrascendencia, ¿no? La autotrascendencia se vincula a los aspectos místicos y religiosos del concepto del universo de una persona. Se relaciona con la creatividad, la fantasía e imaginación, ¿no? Acá en la autotrascendencia también tiene que ver un poco el ámbito, como mencionaba anteriormente, con el ámbito espiritual, lo religioso, ¿no?
Cuando una persona no ha desarrollado la autodirección, puede generar rasgos como sentimientos de inferioridad, una baja autoestima, culpan a los otros de sus problemas, dudas sobre sus propósitos, son inmaduros o con características infantiles. En cambio, con una persona que ha desarrollado su autodirección, tienden a ser líderes maduros, eficaces, bien organizados, tienen una muy buena autoestima, son capaces de admitir y aceptar lo que son, sienten que su vida tiene un significado, tiene un propósito. También son personas capaces de demorar su satisfacción para lograr sus metas, muestran iniciativa superando los desafíos. Una persona que no ha desarrollado la cooperación son personas socialmente intolerantes, ¿no? Por lo tanto se frustran con facilidad. Son personas desinteresadas por las otras personas, ¿no? Tienden a ser más egoístas, no tienden a ayudar a los demás, ¿no? Y tienden a ser también vengativos. En cambio, si han desarrollado la cooperación, son personas cooperativas, son socialmente tolerantes, son empáticos, son útiles, ¿no? Porque ayudan, son solidarios, son compasivos con los demás, ¿no? Y la autotrascendencia se entiende como la identificación del individuo con un todo del cual procede y del que es una parte esencial, ¿no? Allí tiene que ver también, como dije, con el ámbito de la espiritualidad, ¿no? Que dice que cuando desarrolla su espiritualidad en este ámbito de la autotrascendencia, va a tender a brindarse por otras personas. En cambio, cuando no desarrolla su autotrascendencia, va a tender a desarrollar más su autocomplacencia, ¿no? Su egoísmo, ¿no? Va a primar su yo antes que otras personas, ¿no? El carácter es de suma importancia porque es un regulador del temperamento, como yo les decía anteriormente. Supongamos que yo tengo un rasgo de temperamento impulsivo y va a aparecer de una manera espontánea, porque el temperamento es así, aparece de una manera espontánea ante una situación. Entonces, mi carácter me va a ayudar a regular mi impulsividad. ¿Y cómo yo voy a desarrollar mi carácter? A través de mi experiencia de vida, ¿no? Mis padres me enseñaron que el hecho de poder ser impulsivo, de poder reaccionar de una manera intempestiva, quizás pueda dañar a los demás. Entonces me guiaron y me enseñaron de que yo tendría que controlar mi impulsividad, ¿no? Para no dañar a otros. Entonces yo aprendí a través de mi experiencia, ¿no? Con relación a mis padres, que tenía que controlar mi impulsividad y que quizás era algo negativo el poder dejar llevarme por mi impulsividad, porque podía causar daño a otros y por ende también me podía causar daño a mí, ¿no? Porque al hacer daño a otros quizás me podía conllevar a que yo pueda tener sentimiento de culpa por dañar a otras personas. Entonces, en base a esa experiencia, voy desarrollando mi carácter. Por eso decía que tiene que ver mucho con la voluntad, ¿no? Mi voluntad hace que yo frene, digo, no, muy bien, ante una situación de insulto, yo, si me dejo yo por mi temperamento, reacciono de manera intempestiva, entonces digo, no puedo dañar a la otra persona, de repente con palabras, de repente física, no lo sé. Entonces mi carácter, a través de mi experiencia, me dice, no hagas eso, no es dable, mejor cálmate, contrólate, no es bueno que reaccione de esa manera. Entonces el carácter va a regular mi temperamento. Entonces, carácter como autorregulación del temperamento consiste en afirmar que el carácter surge cuando la persona no se abandona a los impulsos de su temperamento, sino por el contrario los controla y dirige con sus facultades superiores de inteligencia y voluntad. Se trata de una disposición consciente y voluntaria de la persona. Vamos a hablar un poquito sobre inteligencia y voluntad. ¿Por qué interviene dentro del carácter la inteligencia y la voluntad?
Cuando hablamos de inteligencia vamos a hablar de dos tipos de inteligencia, la inteligencia práctica y la inteligencia teórica. Cuando hablamos de inteligencia práctica se refiere o es el poder de adaptarse a condiciones nuevas, es decir, se trata de tomar conciencia de una situación, de descubrir una solución y si el éxito confirma su validez, de hacerla extensiva a otros casos análogos, ¿no? Otros casos similares cuando se aparezcan, ¿no? Es decir, ante una situación que se aparece, por ejemplo, voy a seguir este ejemplo del insulto, ¿no? Me insultan, entonces yo tomo conciencia de lo que está pasando, de la situación, ¿no? Entonces trato de pensar qué solución puedo dar ante esta situación del insulto. ¿Cómo reaccionaría? ¿Reacciono también insultándolo nuevamente? ¿O reacciono calmándome? ¿O yéndole a hablar de una manera asertiva, calmada, tranquila, diferente a la reacción de la otra persona? No, descubro una solución. Y si es efectiva, esto logra que la otra persona se calme, se dé cuenta del error, de lo que estaba cometiendo, lo que estaba haciendo, que no estaba bien. Entonces, esto, a través de esta experiencia, me va a ayudar a que en otras situaciones similares yo voy a actuar de la misma manera. Entonces, a eso se refieren con una inteligencia práctica. ¿Por qué? Porque yo tomo conciencia de la situación que está pasando, descubro una solución y si se confirma que es efectiva, eso mismo yo voy a repetirlas en otras situaciones similares. La inteligencia teórica se trata de la facultad que permite elaborar conceptos universales, formular juicios y efectuar raciocinios, ¿no? A eso se lleva, ¿no?, con la inteligencia teórica, ¿no? Entonces, si ante esta situación del insulto, por ejemplo, yo fui y hablé con otra persona, controlé mi impulsividad, le dije que no estaba bien, le hice ver su error de una manera calmada, tranquila. Entonces eso hace ver, yo voy a formular juicios, es decir, que la mejor forma de actuar ante situaciones como estas, que es mejor es calmarse, controlarse y actuar de una manera diferente a lo que actúan las demás personas, ¿no? Entonces, es mi inteligencia. Por eso tiene que ver mucho con el carácter. La voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es la facultad de obrar en vistas a un fin consciente y reflexionado. Por lo mismo es mediante ella que realizamos los dictados de la inteligencia. Ahora, yo a través de mi inteligencia yo supe cómo actuar, a través de mi experiencia, y podía repetirlo en otras situaciones similares. Pero mi voluntad me hace que lo siga repitiendo o no lo siga repitiendo, ¿verdad? Porque también es un acto consciente que se da a través también de la reflexión. Vamos a dar un ejemplo claro sobre cómo se unen estos componentes de la personalidad, la constitución, que mencioné, que refiere al cuerpo, el temperamento y el carácter. Por ejemplo, una persona de baja estatura y gruesa complexión, o sea, la constitución, se siente inclinado al reposo y la inacción, es decir, su temperamento, ¿no? Parte de un rasgo de su temperamento tiende más a estar en reposo, no es muy activo, pero que se domina y se entrega a una jornada intensiva de trabajo para ganar el necesario sustento de su numerosa familia. Eso es el carácter. O sea, a pesar que su temperamento, su rasgo de temperamento lo oriente más a la inacción, al reposo, ¿no?, su carácter le dice, tienes que trabajar, porque si tú no trabajas, no buscas un trabajo, no obtienes un ingreso, ¿de qué va a comer tu familia? Entonces su carácter va a autorregular su temperamento. Ahora yo te pregunto, ¿qué te domina más? ¿Tu temperamento o domina más tu carácter? Hay personas que se dejan llevar por sus impulsos, decimos que son individuos temperamentales, pues tienen en realidad mucho temperamento, pero poco carácter. Bueno, en resumen, cada personalidad es una mezcla única de herencia y ambiente,
Gracias a Dios no somos robots programados genéticamente cuyo comportamiento y rasgo de la personalidad están alambrados de por vida. El camino que sigue en la vida será el resultado de las decisiones que tome. Estas decisiones pueden estar influidas por las tendencias heredadas, temperamento, pero no son el simple resultado de nuestra suerte genética. Por eso cuán importante se dice es poder desarrollar un buen carácter. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima clase.